Hay una iglesia en España en cuyo altar está grabada una frase escrita en latín que dice: perteneciente a la mala secta. Si quieres conocer por qué, quédate con nosotros. Bienvenido a conocer la historia oculta, el lugar donde descubrir su lado más desconocido. Caracena tiene lo necesario para colmar la sed de conocimiento de un viajero amante de la historia no oficial. Caracena es uno de los pueblos olvidados y malditos de la geografía hispana. Situado en el extremo sudoeste de la provincia de Soria, a 81 kilómetros de distancia de la capital y a 30 del Burgo de Osma, al que solo se puede llegar a través de la carretera local SOP 4123 que le une con Gormaz. Después de sortear numerosas y estrechas curvas de golpe, como sucede con la mayoría de los pueblos sorianos, vemos enfrente el pueblo, que se confunde con la roca viva, detrás de sus murallas medievales, acurrucado entre abismales peñas a 1096 metros de altitud. Un halo de magia y misterio nos envuelve. Caracena, que viene de car, sufijo ligur, que significa fortaleza de piedra, es un pueblo medieval que ha quedado parado en el tiempo. Sus orígenes se pierden en la nebulosa de la historia, relacionado con la ruta de la lana, concretamente de la novena etapa que, desde el sudoeste de Cuenca y recogiendo peregrinos jacobeos de tierras levantinas, buscaban afanosamente el camino francés en Burgos para llegar finalmente a Compostela. Esta etapa, que partía de Tarancueña y terminaba en San Esteban de Gormaz, pasaba por Caracena a través del puente romano de Cantos, y fue esta, sin duda, la más importante fuente de ingreso de la comunidad de Villa y Tierra durante los siglos medievales. El aislamiento espacial de Caracena paradójicamente contribuyó al mismo tiempo a una atracción de gentes que encontraron en este lugar, y concretamente en la iglesia de Santa María o del Camino, que además ejerció de sinagoga, un centro de encuentro intercultural, cuyos testimonios han sido borrados por los poderes fácticos de los tiempos y que hay que recuperar a través de las evidencias, algunas de las cuales destacamos en esta página. Solo conocemos de esta población relatos de legendarias batallas, gracias al cantar de trovadores y juglares de gesta. Una vez dejado atrás el puente de Cantos y la oculta fuente románica, agonizantes fragmentos de torreones y lienzo de muralla medieval nos facilitan el paso hacia el corazón del casco urbano, siendo lo primero en destacar su íntima plaza mayor, donde la sensación de soledad nos deja la piel helada, y más al contemplar la frialdad del rollo de justicia, en cuya columna aún se conservan algunas gotas de sangre fosilizada de los reos allí colgados. Las cadenas y argollas aún podían verse hasta 1965. Junto a la picota se encuentra el ayuntamiento, todo un privilegio al esplendor de esta población durante los tiempos pasados. Recordemos que Caracena fue cabeza de Villa y Tierra con dominio sobre 32 aldeas. En una hornacina próxima a la Plaza Mayor, hasta hace un par de décadas, hubo una Virgen Negra que era muy querida y venerada por la gente de Caracena y de otros pueblos y aldeas de la zona, además que desapareció en extrañas circunstancias. En el extremo opuesto se encuentra la antigua cárcel, donde se recluían todos los delincuentes, malhechores y herejes de la comunidad de Caracena. El edificio de propiedad particular guarda un halo de misterio. En la estancia más inferior y lóbrega se llevarían a cabo las más terribles torturas. Allí mismo arranca la calle principal del pueblo, que en acusada pendiente nos lleva al edificio gótico que en los siglos medieval y moderno albergó el hospital de pobres transeúntes y también la casa de Villa y Tierra. Enfrente el mesón
y un par de metros más arriba la iglesia de San Pedro, uno de los conjuntos románicos más interesantes y desconocidos de nuestro país. Esta iglesia, joya del románico soriano de comienzos del siglo XII, fue declarada Monumento Histórico Artístico Nacional el 23 de diciembre de 1935. El templo debió de haber sido templario. Los documentos que lo confirmarían, como sucede en otros lugares de la geografía española, han desaparecido. Nos llama la atención que entre el ábside y el lado oriental del pórtico se eleva una falsa torre ciega de planta circular adosada al resto del edificio, a modo de linterna de los muertos, en cuyo interior muy bien pudieron haberse celebrado las ceremonias más esotéricas de los magos del temple y también la jura de armas. El ábside semicircular del ábside de la iglesia es, a simple vista, un tambor de piedra sobre el cual reposa el campanario, más bien torre de defensa. Sin embargo, si se fija en los humildes canecillos que lo decoran, apreciarán elementos sorprendentes. Uno de ellos representa el rostro de un ser casi abominable, de 4 ojos, 3 narices y una amplia boca dentada entreabierta, que podría tratarse de un Baphomet. Al lado, en el canecillo de la derecha, vemos a una arpía con rabo enroscado. El pórtico se abre en el lado meridional de la iglesia y sigue la línea de atrios románicos de Soria. Y también aquí requiere a un viajero con conocimiento. Sus 7 arcos y la puerta lateral descansan sobre capiteles basados en temas de la vida cotidiana y escenas extraídas de los bestiarios y de los arcanos medievales. Nos llama la atención la serpiente o dragón de 7 cabezas. Se trata de la hidra o estadelfa del Apocalipsis. 4 caballos alados tipo Pegaso, atados al árbol de la vida, 2 jinetes luchando con lanzas, en clara vocación a una canción de gesta, arpías encapuchadas, cabalgando sobre los lomos de leones macrocéfalos superpuestos, y una colmena de piedra de abejas decorando un capitel. En el suelo del pórtico y cerca de la entrada lateral, durante las excavaciones llevadas a cabo en julio de 1986 por arqueólogos de la Universidad de Valladolid, se descubrió una tumba con 2 esqueletos medievales, enterrados desnudos y con los rostros hacia tierra. Sus cuerpos debieron medir cerca de 2 metros de altura cada uno, y en su mano izquierda portaban aún monedas de los siglos XII y XIII para perpetuar el pago a Caronte, el marinero que les llevaría a través del lago de fuego Estigia, que finalmente era la puerta al más allá. Pero no se olvide de acceder al interior del templo, donde además de interesantes fragmentos que se remontan a la Edad del Bronce, ha aparecido una losa sepulcral del siglo XIV con una escalofriante inscripción grabada en su frontal: Pertenebat ad mala sectam, perteneciente a la secta herética, en clara referencia al temple, o lo que es lo mismo, una advertencia lanzada por las autoridades del Santo Oficio tras la condena de la orden a quienes tengan el atrevimiento de orar frente a esta lauda. Ante todo esto, es más que probable que este templo fuese del Temple. Sabemos que el primitivo patrón de esta iglesia fue San Juan Bautista, principal referente del altar templario, y que luego la Inquisición cambió por San Pedro para confundir mientras se ocupaba de consumir en el fuego los documentos esclarecedores. En el pavimento de la iglesia verá grabadas algunas figuras en forma de nave con representaciones de la constelación Cefeus, que se contemplan muy bien sobre el firmamento de Caracena en las estrelladas noches de octubre y comienzos de noviembre. La empinada cuesta de San Pedro, después de visitar la iglesia románica, nos lleva en constante ascenso hasta los espacios más elevados de la montaña. Después de un cuarto de hora de marcha, llegamos a la fortaleza cristiana, pero antes aconsejamos que vuelva su cabeza hacia atrás para contemplar las mejores imágenes de Caracena, con la impresionante Sierra de Pela como telón de fondo. Abajo, las profundidades de los cañones que se abren en torno al pueblo.
Los muros del castillo están hechos de mampostería de piedra, cuyos sillares arrancan de los mismos bloques de caliza jurásica. Su estructura es de triple recinto, típica del Temple. Esta construcción, colgada sobre la cresta de dos precipicios, garantizaba la seguridad de la población, gracias a un largo lienzo de muralla que, en trazado de zigzag, llegaba al lecho del río, dificultando enormemente cualquier avance enemigo, enlazando con la alcazaba mandada a construir por Almanzor. Desde aquí dispone de espectaculares panorámicas. El pueblo ya queda oculto entre los profundos barrancos, pero puede admirar las taínas y palomares medievales que parecen suspenderse en el vacío. Incluso es probable que pueda escuchar en las profundidades los gritos de guerra de las batallas aquí libradas durante los siglos altos medievales. Sobre nuestras cabezas el vuelo rasante de buitres leonados y águilas que las leyendas atribuyen a estas grandes aves el alma de los soldados allí fallecidos. El 7 de mayo del 2009, Caracena fue declarado bien de interés cultural y conjunto histórico.